Hablamos ahora de más cositas que tienen que ver, pues no sé, con lecturas veraniegas, también con historias de la historia. Historias, algunas de las cuales conocemos porque, aunque nadie estuviese presente cuando se produjeron, bueno, pues ahí quedaron restos que permanecieron esperando a que alguien los encontrara y formulara, pues tal vez, una serie de hipótesis sobre cómo y por qué estaban ahí. En concreto, hablamos de una historia que tiene que ver con unos exploradores, algunos de los cuales en ocasiones dan su vida en pos de lo que algún día su descubrimiento puede hacer por la humanidad, pero seamos sinceros, a nadie le gustaría estar en el pellejo, por ejemplo, de un explorador que encuentra un planeta repleto de oro, pero sin oxígeno que respirar y cuyas últimas horas están contadas. Es una situación que se nos ha ocurrido y que, bueno, entraría dentro de lo hipotético, pero te queremos hablar de una situación que sí que ocurrió realmente. En el año 1819, un navío de guerra español, bautizado con el nombre de San Telmo y con 644 tripulantes, encalló en la Antártida, siendo, de este modo, el primero en llegar a este continente. Sin embargo, ninguno de esos 644 tripulantes sobrevivió para contarlo. Esa es la historia que se nos cuenta en Muerte en el Hielo, el libro escrito, firmado por Albert Vázquez y publicado por La Esfera de los Libros, del que vamos a hablar en los próximos minutos con su propio autor, Albert Vázquez. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Encantado de saludarte. Qué historia esta, ¿no? Eso de llegar por primera vez a la Antártida, que por cierto está documentado que este navío fue efectivamente el primero en llegar a la Antártida, pues hace casi exactamente 200 años. A juicio de los historiadores españoles y en España existe una absoluta certeza de que eso es así. Ajá. Nos falta una prueba tangible, real o un testimonio que es de lo que carecemos en este momento, y para ello en este invierno austral, es decir, a partir de diciembre, irán dos expediciones españolas a tratar de buscar esa prueba real que de forma clara y fehaciente demuestre que el San Telmo llegó antes que nadie a la Antártida. En cualquier caso, esa historia existe, no es del todo bien conocida, pero tú me figuro que en algún momento la conociste y fue la que te animó a profundizar en ella y a escribir este libro. Pero ¿qué fue exactamente lo que te hizo interesarte, apasionarte por esta historia y querer contarla? Porque es una historia alucinante. Un barco de guerra español se pierde en el Cabo de Hornos a causa de una tormenta, se desvía de su ruta, no consigue atravesar el Cabo de Hornos, deriva hacia el sur y encalla en la Antártida con 644 hombres a bordo. En cualquier lugar del mundo esto, no sé, supondría algo que se habría narrado y contado en 1000 veces y en 1000 formatos diferentes. Y nosotros, pues, con la mala costumbre que tenemos de olvidarnos de nuestra historia y de relegarla pues al olvido, pues lo teníamos ahí sin más. Mientras yo escribía este libro tenía la sensación o la certeza de que en España no había más de 6 o 7 personas interesadas en la historia del San Telmo, ¿no? Entonces, bueno, pues dije, es que esto es una maravilla, y teniendo en cuenta que el año que viene, en 2019, se cumple el bicentenario de San Telmo, pensé, bueno, es una buena oportunidad para recuperar este episodio de la historia de España, que es apasionante, que es bonito, que merece por lo menos un recuerdo, ¿no? Por supuesto, y esa precisamente, bueno, supongo que es una de las motivaciones últimas que te llevan a querer compartir esta historia y, bueno, pues hacernosla llegar a todos los demás, sin caer tampoco, me figuro, demasiado en, bueno, pues en el chauvinismo, ¿no? En el hecho de decir, pues fuimos los españoles los primeros en llegar a la Antártida, sino simplemente reivindicar un acontecimiento de la historia que, como tú dices, pues bueno, está prácticamente en el subsuelo, ¿no? Del conocimiento popular. Sí, exactamente. A mí el chauvinismo me molesta porque es un poco... no tiene sentido. El chauvinismo surge cuando no tienes más argumentos para decir o para reivindicarte, ¿no? Pero sin ser chauvinistas podemos ser de una forma natural, normal, tranquila, sosegada y justa. Podemos ser
correctos con nuestra propia historia, como lo son el resto de países de nuestro entorno, como lo es Francia, como lo es el Reino Unido, como lo es Holanda, que viven su historia, pues vamos, de una forma tranquila, orgullosos cuando hay que estar orgullosos, y menos orgullosos, pues porque todo el mundo tiene puntos negros y episodios oscuros en su historia, todos los países del mundo. La historia de San Telmo es una historia blanca, perfecta, quiero decir, no, por una vez en la vida los españoles no estamos dándonos los unos contra los otros, simplemente se trata de reivindicar o recordar algo que le sucedió a unos españoles que merece un recuerdo porque es francamente importante e interesante, y que por qué no. Desde luego, y ahí está ese libro, Muerte en el hielo, de Albert Vázquez, que, bueno, sin querer hacer demasiados spoilers en esta historia, que por otro lado tampoco es que sea tan conocida como estamos comentando, pero sí que nos gustaría que nos avanzaras un poquito, bueno, pues cosas de esta historia. Estamos hablando de ese barco, San Telmo, que, como decíamos, es un barco de guerra y que, por supuesto, no tenía ninguna intención de acabar ahí en la Antártida. Nos cuentas que hubo una tormenta pasando el Cabo de Hornos. ¿Qué es lo que estaba haciendo ese barco? ¿A dónde se dirigía y cómo terminó realmente llegando a la Antártida? El San Telmo se dirigía al Perú. Formaba parte de una pequeña flotilla de 3 barcos que estaban siendo enviados desde España a Perú a colaborar en Perú. Se estaban dando con el resto de Sudamérica o de Latinoamérica los procesos de independencia, y lo que acudían era a echar una mano a la metrópoli, a España, para que ese proceso de independencia no prosperara. En el Cabo de Hornos, una enorme tormenta, de las que son relativamente habituales allí, desvía muchísimo hacia el sur al San Telmo. El 2 de septiembre de 1819, desde una fragata que va junto al San Telmo, que se llamaba la Primorosa Mariana, el San Telmo es avistado por última vez con el timón roto. Eso significa que los hombres del San Telmo no son capaces de gobernarlo y permanece a la deriva. En ese punto, que se anota, está solamente a 500 kilómetros de distancia de la Antártida, y tanto las corrientes como el viento empujan en esa dirección, con lo cual en cuestión de 2 días como máximo el San Telmo encalla en lo que hoy se llama la isla de Livingstone, que está en un pequeño archipiélago que se llama las Islas Shetland del Sur. En la isla Livingstone está la base antártica española, para que la gente se pueda ubicar, y no está, la base antártica española no está en la isla de Livingstone porque sí, sino que, bueno, entre otras razones, porque tenemos un vínculo con esa isla. Y esa parte de la historia es, digamos, la parte, digamos, que está documentada. Me figuro que a partir de esos datos es de los que, bueno, pues construyes una historia, claro, la que narras en este libro, Muerte en el hielo, que no sé si a partir de ese momento, bueno, pues cuánto tiene de ficción, de especulación o de realmente fundamento de lo que pudo ser la aventura de esas 644 personas una vez que llegan a la Antártida. Bueno, Muerte en el hielo es una novela, por lo tanto, a partir de ahí se ficciona lo que pudo suceder, porque realmente no lo sabemos. Las hipótesis en torno a cómo murieron son varias, pero a mi juicio la más razonable es la hipotermia. Se murieron de frío. Hay que pensar que ellos llegan a un lugar donde ni siquiera crece la vegetación, porque las temperaturas son siempre bajo cero. Ellos no van equipados para la Antártida. Llevan ropa, pues eso, de verano, vamos a decir. No pensaban derivar tan al sur, simplemente ellos iban a Perú. A bordo del San Telmo hay 200 infantes de marina que van vestidos con sus camisas y sus casacas, y nada más. Y con ese equipamiento tan ligero desembarcan en un ambiente gélido. Entonces, la hipótesis más razonable, que es la que yo manejo, es que fallecieron
los que sobrevivieron al embarrancamiento fallecieron de hipotermia, y yo desarrollo esa historia, cuento esa historia. Una historia que desde aquí recomendamos. El título de la novela, lo repetimos, Muerte en el hielo, de Albert Vázquez, publicado por La Esfera de los Libros. Hablando de lo cual, al hilo de lo cual, Albert, hablando de estos parajes gélidos y muertes de hipotermia, pues hombre, no podemos evitar pensar que al fin y al cabo estamos en verano. Un verano que se puede aprovechar perfectamente, por ejemplo, para leer tu libro, pero en el que también me gustaría preguntarte por una pequeña curiosidad personal que tiene que ver con algo que hemos leído en tu Twitter recientemente y que supongo que tiene que ver con, bueno, pues con tu pasión por la historia y por la navegación. Hemos leído, Albert, que si alguna vez a ti te tocara la lotería y, por ejemplo, 20 millones de euros y que te cayesen de una tacada, ¿te construirías un barco, una especie como de reproducción de un célebre navío también del siglo XVI, en este caso? Sí, a mí me gustaría subirme a un navío de línea, o sea, a un barco de guerra del siglo XVIII, principios del XIX, y no tenemos ninguno, no hay ninguno. Ajá. Y yo sé que se pueden hacer barcos, reproducciones fieles, reales, de barcos históricos, porque donde yo vivo, en San Sebastián, hay una pequeña localidad al lado que se llama Pasajes, Sí. que tiene un puerto, y están reproduciendo tal cual una nao del siglo XVI. Ajá. Esto se puede hacer, es una cuestión pues de voluntad y sobre todo de dinero. Así que fantaseando con este premio que da la ONCE en agosto, que son 20 millones de euros, digo, bueno, pues si me toca a mí, me construyo un navío de línea. Bueno, o eso, o que se vendan, vamos, millones y millones y millones de copias de esta Muerte en el hielo y a ver si, También. Y a ver si podemos colaborar a hacer ese sueño realidad. Albert Vázquez, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y por contarnos esta tremenda historia del navío San Telmo y de los, quién sabe, pero parece que sí, primeros descubridores españoles, además de la Antártida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo.